Que tengan todos ustedes, queridos hermanos, queridas hermanas, que nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda con mucho cariño, con mucho aprecio, el Padre José Gregorio Medina, desde mi parroquia San Silvestre, Barinas, Venezuela. Ayer tuvimos una bonita experiencia de compartir también en el santuario Nuestra Señora del Rosario del Real, aquí en Torunos, Barinas, Venezuela. Y es una bonita experiencia de haber compartido también con el pueblo santo, pueblo fiel de Dios, que se acercó también a los pies de nuestra Madre María Santísima. Y es una bonita experiencia que nos lleva a nosotros a seguir adelante, a manifestar nuestra cercanía para con Dios y también a rendirle esa honra y memoria a nuestra Madre María Santísima. Y por eso ayer no teníamos el en vivo, porque llegamos tarde también para poder compartir la palabra de Dios. Pero con la gracia de Dios, hoy tenemos el en vivo de la palabra de Dios. Es a compartir el capítulo número 24 del libro segundo de Samuel. Y le damos gracias a Dios por la vida, por su amor, por su misericordia y por cada uno de ustedes que se hace presente. Les invitamos, vamos a compartir el enlace, vamos a darle un dedito para arriba al video y vamos también a prestar mucha atención a leer y a escuchar la santa palabra de Dios. Saludamos a esta hora a Viviana Zúñiga. Buenas tardes, Padre José Gregorio. Muy agradecida por sus enseñanzas. Dios le siga bendiciendo. A Nancy Calderón. Buenas noches, Padre José. Aquí a la espera de la palabra de Dios. Dios le siga bendiciendo. Saludos desde Chile. A Aurora Pérez. Buenas tardes, Padre presente. Junior Quintanar. Saludos, Padre, aquí presente para escuchar la santa palabra de Dios. María Pérez, aquí presente. Erlinda Ceballo, hola Padre José Gregorio Medina, buenas tardes. Natalie Belli, buenas tardes Padre José Gregorio Medina, aquí esperando su nueva enseñanza del día de hoy. Que Dios y la Virgen le bendiga siempre. María Yayire, buenas tardes Padre José Gregorio, bendiciones desde Perú, abrazo a la distancia. Emily Carrillo, bendecida tarde Padre José Gregorio. Maluisa Adrián Montoya, buenas tardes Padre, lista para la enseñanza. Que Dios derrame abundantes bendiciones sobre usted y su familia. Esmilda Mariela, buenas noches, Padre José Gregorio, que la Virgen María lo cubra con su santo manto cada día y que nuestro Señor Jesucristo lo proteja y cuide siempre desde República Dominicana. Saludamos a Reina que, buenas tardes, Padre José Gregorio, que Dios y la Virgen lo cuide siempre. Viviana Zúñiga, saludas a todos los que están presentes. Paola Félix, buenas noches, Padre, aquí esperando. Hilda Gamboa, hola, Padre José Gregorio, un saludo en la distancia. Gracias por la palabra de Dios. Judy Amaya, Padre José Gregorio Medina, saludos desde Colombia. Socorro Conry, buenas tardes, Padre Medina, bendiciones desde Enstead, Nueva York. Mario Ochoa, buenas, hola, saludos Padre José Gregorio y hermanos presentes. Lucy Jaime, Padre, su bendición. Lucy Morela Jaime, que Dios le bendiga, que Dios le acompañe, que Dios bendiga a su familia. Daniela Mejía, presente para el pan de vida espiritual, la palabra de Dios. Karina González, bendecida tarde Padre Gregorio. Angélica Ordóñez, buenas tardes Padre. Gracias por compartir la palabra de Dios. Dios le bendiga siempre. Carmita Jaya, Dios le bendiga, Padre. Judy Amaya, buenas noches para todos. Emilda Mariela nos escribe el tema de hoy. Isidra Romero, saludos, Padre José Gregorio. Emilia Cantor, buenas tardes, Padre. Saludos desde California. Dios me le bendiga. Gracias por sus enseñanzas. Carmen Piñero, hola, Padre Gregorio. Dios le bendiga. Juan Ortiz. Francisca Martínez, hola Padre Gregorio, saludos, Dios me le bendiga siempre, amén. Judy Amaya, buenas noches Padre. José Gregorio Medina, Juan Ortiz, buenas tardes Padre, Dios le bendiga. Araceli Corneco, buenas tardes Padre, lista para la enseñanza. Viviana Zúñiga, saludos a todos. Y es que se hacen presente, Dios les bendiga, Dios les acompañe. Olivia Rodríguez, buenas tardes desde México, lista para escuchar la palabra de Dios. Olivia Gutiérrez, bendecida noche, Padre José Gregorio. Sabas Hernández, buenas noches, Padre, aquí lista para el último capítulo de Samuel.
Presbítero Rufo Montilla, saludamos al Padre Rufo que se hace presente. Dios le bendiga, Padre, gracias por estar con nosotros. Saludamos a mi hermano de sangre y hermano también en el sacerdocio y hermano porque somos hijos de Dios, al Padre Eudis Medina. Gracias, Padre, por hacerse presente. También les invitamos a suscribirse en el canal del Padre Eudis Medina, que tiene la oración del día. Todos los días una bonita reflexión y oración a la luz de la palabra de Dios y la oración de gracias a Dios todos los días con el Padre Eudis Medina. Saludamos a Juan Ortiz. Saludos y bendiciones, Padre Eudis. Le dice, también saludamos a Reginaldo Santo. Muy buenas tardes, Padre José Gregorio Medina. Aquí estamos a la escucha del Señor. Saludamos a María Yayire. Buenas tardes, Padre Eudis Medina. Bendecida tarde. El Padre Eudis Medina lo dice. Estamos con el Padre Marcos, el Padre Umaña. Que Dios les bendiga. Gracias, Padre Marcos, por su apoyo, por su cercanía, también por su amistad, y al Padre Ángel Umaña. Les invitamos también para que se sigan nutriendo de la vida de los santos, de la lectura del Evangelio y su explicación, y de la oración del día también que nos tiene el Padre Eudis. Saludamos a Hilda Gamboa, a Guadalupe Reyes. Buenas noches, Santo Padre. Mándenos su bendición para la familia Castañón Reyes. Que Dios les bendiga, que Dios bendiga a su familia. María Pérez, saludos a todos que se hacen presente y damos pues la muy cordial bienvenida a todos los que se acercan a este en vivo de la palabra de Dios. Primero, no tenemos luz. Gracias a Dios, pues tenemos un aparatico que nos ayuda para que se pueda mantener el internet para poder llegar a cada uno de ustedes. Por eso van a escuchar un pitido que se va a sonar de vez en cuando, pero eso es porque no tenemos luz aquí en San Silvestre. Pero nos han facilitado unos equipos gracias a muchas personas y pedimos a Dios que les siga bendiciendo. Y los que deseen ayudar, pues muy bienvenido sea todo lo que quieran dar para seguir evangelizando. Por eso les transmitimos a ustedes la palabra de Dios, gracias a la ayuda y generosidad de todos los que han ayudado para poder transmitir también, para poder llegar hasta cada uno de los lugares donde se encuentra cada uno de ustedes. Vamos a colocarnos en la presencia de Dios. Vamos a pedir la presencia del Santo y Divino Espíritu para que sea Él el que venga a iluminar nuestra vida, iluminar nuestro caminar y sobre todo nos dé sabiduría y entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios. Decimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz, para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar tu santa palabra y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendecida tarde-noche tengan todos ustedes que se hacen presente en este en vivo de la palabra de Dios. Como ya lo escribían hoy, a esta hora vamos a compartir el último capítulo del libro segundo de Samuel. Tiene 25 versículos y el libro segundo de Samuel tiene 24 capítulos. Hoy vamos a leer y vamos a escudriñar y a reflexionar el último capítulo del libro segundo de Samuel, que es el capítulo número 24, para después dar inicio a el primer libro de los Reyes. Este capítulo 24 nos va a presentar a nosotros cómo también David se va a dejar llevar por sus convicciones y va a desconfiar de Dios, y esto le va a acarrear una consecuencia garrafal en medio del pueblo. ¿Por qué? Porque él confió más en su ejército y en todos los hombres que tenía a su disposición que confiar en Dios. Después se va a arrepentir, después le va a pedir a Dios perdón por haber desconfiado, pero ya también tenía que decidir sobre 3 puntos que Dios le va a colocar a David para que él decida qué es lo mejor para él en 3 cosas que tiene que pasar por haber cometido su pecado.
pero nos deja una invitación grande que la vamos a ir descubriendo a lo largo de este capítulo 24. Y es que tenemos que aprender a reflexionar. Tenemos que aprender a confiar en Dios, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y tenemos que dejar que Dios ilumine cada una de nuestras vidas. Vamos a escuchar con atención la lectura de este capítulo 24 del libro segundo de Samuel. Libro segundo de Samuel, capítulo 24. Se encendió otra vez la ira de Yahvé contra los israelitas, e incitó a David contra ellos, diciendo: Anda, haz el censo de Israel y de Judá. El rey dijo a Joab y a los jefes del ejército que estaban con él: Recorre todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y hace el censo para que yo sepa la cifra de la población. Joab respondió al rey: Que Yahvé tu Dios multiplique el pueblo 100 veces más de lo que es, y que los ojos de mi señor el rey lo vean. Mas, ¿para qué quiere esto mi señor el rey? Pero prevaleció la orden del rey sobre Joab y los jefes del ejército. Y salió Joab con los jefes del ejército de la presencia del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Pasaron el Jordán y comenzaron por Aroer, la ciudad que está en medio del valle, y por Gad hasta Yazer. Fueron luego a Galaad y al país de los hititas, a Cades. Llegaron hasta Dan, y desde Dan doblaron hacia Sidón. Llegaron hasta la fortaleza de Tiro y todas las ciudades de los gibitas y cananeos, saliendo finalmente al Negueb de Judá, a Beerseba. Recorrieron así todo el país, y al cabo de 9 meses y 20 días volvieron a Jerusalén. Joab entregó al rey la cifra del censo del pueblo. Había en Israel 800,000 hombres de guerra capaces de manejar las armas. En Judá había 500,000 hombres. Después de haber hecho el censo del pueblo, le remordió a David el corazón, y dijo David a Yahvé: He cometido un gran pecado, pero ahora, Yahvé, perdona, te ruego, la falta de tu siervo, pues he sido muy necio. Cuando David se levantó por la mañana, le había sido dirigida la palabra de Yahvé al profeta Gad, vidente de David, diciendo: Anda y di a David: Así dice Yahvé, 3 cosas te propongo, elige una de ellas y la llevaré a cabo. Llegó Gad donde David y le anunció: ¿Qué quieres que te venga? 3 años de gran hambre en tu país, 3 meses de derrotas ante tus enemigos y que te persigan, o 3 días de peste en tu tierra. Ahora piensa y mira, ¿qué debo responder al que me envía? David respondió a Gad: Estoy en gran angustia, pero caigamos en manos de Yahvé, que es grande su misericordia. No caiga yo en manos de los hombres. Y David eligió la peste para sí. Eran los días de la recolección del trigo,
Yahvé envió la peste a Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron 70,000 hombres del pueblo, desde Dan hasta Beerseba. El ángel extendió la mano hacia Jerusalén para destruirla, pero Yahvé se arrepintió del estrago y dijo al ángel que exterminaba el pueblo: basta ya, retira tu mano. El ángel de Yahvé estaba entonces junto a la era de Araúna, el Jebuseo. Cuando David vio el ángel que hería al pueblo, dijo a Yahvé: yo fui quien pequé, yo cometí el mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Caiga, te suplico, tu mano sobre mí y sobre la casa de mi padre. Vino Gad aquel día donde David y le dijo: sube y levanta un altar a Yahvé en la era de Araúna el Jebuseo. David subió según la palabra de Gad, como había ordenado Yahvé. Miró Araúna y vio al rey y a sus servidores que venían hacia él. Entonces Araúna salió y se postró rostro en tierra ante el rey. Y dijo Araúna: ¿cómo mi señor el rey viene a su siervo? David respondió: vengo a comprarte la era para levantar un altar a Yahvé y detener la plaga del pueblo. Araúna dijo a David: que el rey mi señor tome y ofrezca lo que bien le parezca. Mira los bueyes para el holocausto, los trillos y los yugos de los bueyes para leña. El siervo de mi señor, el rey, da todo esto al rey. Y Araúna dijo al rey: que Yahvé tu Dios te sea propicio. Pero el rey dijo a Araúna: no, quiero comprártelo por su precio. No quiero ofrecer a Yahvé mi Dios holocaustos de balde. Y David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Levantó allí David un altar a Yahvé y ofreció holocaustos y sacrificios de comunión. Entonces Yahvé atendió a las súplicas en favor de la tierra, y la peste se apartó de Israel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hemos escuchado ya esta lectura del capítulo 24 del libro segundo de Samuel, el último capítulo de este segundo libro de Samuel, que nos va a presentar hechos importantes para nosotros reflexionar y recapacitar acerca de nuestra experiencia también para con Dios. Porque la palabra de Dios nos tiene que motivar a nosotros a cambiar. Nos tiene que motivar a nosotros a convertirnos. Nos tiene que motivar a nosotros a enamorarnos más de Dios y de su palabra. Por eso, al llevar esta bonita experiencia de la lectura y reflexión de la santa palabra de Dios, nos tiene que dejar a nosotros una bella y hermosa experiencia para seguir adelante, rompiendo todo lo que se pueda presentar en el camino, para no dejar nunca de leer y de escuchar la santa palabra de Dios. Este capítulo 24 nos va a empezar a mostrar desde el versículo 1 cómo va a suceder todo lo que le ha acontecido al pueblo de Israel. Pero el autor sagrado de este libro segundo de Samuel empieza en el versículo 1 por manifestar lo siguiente: se encendió otra vez la ira de Yahvé contra los israelitas,
e incitó a David contra ellos, diciendo. Este capítulo 24, al inicio del primer versículo, nos va a colocar que Dios, que Yahvé, se ha enojado con el pueblo. Dice el mismo autor, se encendió otra vez la ira de Yahvé contra los israelitas. El hecho es ver ¿por qué Dios se ha enojado con el pueblo de Israel? Pero es que al ver nosotros todos los otros libros anteriores a este segundo libro de Samuel, vemos cómo en varias ocasiones y repetidas veces el pueblo de Israel hacía lo que a Dios no le agradaba. Hacía lo que desagradaba ante la presencia de Dios. Y no es de menos que Dios se haya irritado contra el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel buscaba a Dios cuando tenían una necesidad, pero cuando ya no necesitaban a Dios, lo sacaban de sus vidas. En esto pudo también incurrir el pueblo para que Dios se irritara contra ellos. Pero va a aparecer una parte importante cuando en este versículo 1 dice lo siguiente: e incitó a David contra ellos diciendo. Aquí podemos ver nosotros que Dios incita a David, pero también, como vamos a buscar ahorita en el libro de Primera de Crónicas, vamos a ver que no es Dios, sino que va a ser el mismo Satanás que va a tomar a David para que vaya a hacer este censo. ¿Por qué? Porque el pueblo había pecado contra Dios y lo iba a manifestar aún más ese pecado cuando David va a realizar un censo, porque David se dejó llevar por su gran cantidad de hombres de guerra que tenía y por eso va a mandar a realizar un censo, pero incitado. Es decir, lo llevaron con cizaña, con todo, con una incitación tan grande para que él ejerciera lo que iba a realizar. Dice claramente el versículo 1, e incitó a David contra ellos diciendo, anda, haz el censo de Israel y de Judá. ¿Por qué? Porque David estaba confiando más en su gran ejército y no estaba confiando en Dios. Y eso es lo que va a ocasionar también que Dios se irrite más y que David vaya propenso también a el declive en medio de su pueblo y vaya a acarrear las consecuencias de su pecado. Por eso les invito, vamos a buscar en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras, y a escribir en los comentarios el libro Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, para que escuchemos también en este libro el relato de cómo también se dejó incitar David para hacer lo que era desagradable a Dios, es decir, poner su confianza en su gran ejército y dejar a Dios a un lado. Primera de Crónicas, capítulo 21, en su primer versículo, para que estemos nosotros atentos a esta realización que David va a hacer de un censo en medio de su pueblo. Emily Carrillo nos ha escrito Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, Esmilda Mariela. Primera de Crónicas, 21:1, Mario Rojas. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, Araceli Cornejo. Primera de Crónicas, 21:1, Rosa Escobar. Primera de Crónicas, 21:1, Joaquín Sánchez. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, Erlinda Ceballo. Primera de Crónicas, 21:1. Saludamos a Juana Betancourt, Juan Ortiz, Primera de Crónicas, 21:1. María Los Ángeles, Primera de Crónicas, 21:1. Junior Quintanar, Primera de Crónicas, 21:1. Aurora Pérez, Primera de Crónicas, 21:1. María Pérez, Primera de Crónicas, 21. Márquez, Emily Cantor, Reginaldo Santos, Isidra Romero,
Juan Ortiz, Armando Rosa, Guadalupe Reyes, Judy Amaya, Socorro Conri, Tati Ramírez, Hilda Gamboa, María Yayire, Paola Feliz. Nos escribe en Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Gabriel López, Marisol Márquez, Juana Betancur, Carmita Jaya y Yuli Pérez nos escriben Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Vamos a escuchar lo que nos dice esta palabra de Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Alzóse Satán contra Israel e incitó a David a hacer el censo del pueblo. Escucha bien lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, en relación a la incitación a David a realizar un censo del pueblo de Israel. Como lo presenta el libro de Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, presta oído a la palabra de Dios. Alzóse Satán contra Israel e incitó a David a hacer el censo del pueblo. Lo incitó Satanás para que Dios se irritara aún más, porque David, al dejarse llevar por esta incitación, va a cometer un pecado, que va a ser no confiar en Dios, sino confiar en su gran ejército. Y cuando estas cosas pasan, pues viene también lo que es la declive y la destrucción de la misma persona, porque se está apartando del camino de Dios. No está confiando a plenitud en Dios. Y la pregunta es, ¿tú en quién confías? ¿En quién tienes tú puesta tu confianza? ¿Será que está puesta en primer lugar en Dios? ¿O será que está puesta en los bienes materiales? ¿Será que está puesta en tu familia? ¿Será que está puesta en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos, en cualquier otra persona menos en Dios? Porque la confianza tuya y mía tiene que estar puesta en primer lugar. ¿En quién? En Dios. Y es que David no va a confiar en Dios, sino que él está confiando en el gran ejército que tiene. Y por eso manda a realizar un censo en todo Israel y en todo Judá. ¿Por qué? Porque su confianza está más en saber con qué cuenta y no en una plenitud completa de una confianza verdadera y fuerte en la presencia de Dios. Y es que el Salmo 33, versículo 16, que les invito a buscar en las Sagradas Escrituras y a escribir en los comentarios, el Salmo 33, versículo 16, nos va a presentar lo que David hizo, que fue confiar en su gran ejército. Pero vamos a ver qué nos dice el Salmo 33, versículo 16, acerca de en quién debemos nosotros confiar, en quién debemos poner nuestra confianza. Y es que la confianza, tú y yo lo sabemos muy bien, tiene que estar puesta en primer lugar. ¿En dónde? En Dios nuestro Señor. Nos ha escrito la cita Esmilda Mariela, Salmo 33, 16. Rosa Escobar, Salmo 33, 16. Saludemos a Virginio Pablo, que Dios bendiga a tu familia y le cuide siempre. Dalila Guzmán, Salmo 33, 16. Rosa Escobar, Salmo 33, 16. Araceli Corneco, Salmo 33, 16. Viviana Zúñiga, Salmo 33, 16. Emily Carrillo, Salmo 33, 16. Junior Quintanar, Salmo 33, 16. Marisol Márquez, Salmo 33, versículo 16. María Yayire, Salmo 33, 16. Joaquín Sánchez, Salmo 33, 16. María Pérez, Salmo 33, 16. Emilia Cantor, Salmo 33, 16. Luz Elena, Salmo 33, 16. Margarita Mago, Salmo 33, 16.
Erlinda Ceballos Serafín, Salmo 33, 16, Juan Ortiz, Salmo 33, 16, Aurora Pérez, Guadalupe Reyes, Virginio Pablo, Judy Amaya, Juan Ortiz, Socorro Corri, Tati Ramírez, Reina G, Rosalba Loredo, Gabriela López, Mario Roca, Juana Betancourt, Julie Pérez, Paula Feliz, María de los Ángeles y Ros Ágreda. Nos escriben la cita de el Salmo 33, 16. Reginaldo Santos, Salmo 33, 16. Vamos a escuchar con atención lo que nos presenta el Salmo 33, versículo 16, acerca de en quién debemos poner nosotros nuestra confianza. Escucha con atención. No queda a salvo el rey por su gran ejército, ni el bravo inmune por su enorme fuerza. ¿Qué dice el Salmo? No queda a salvo el rey por su gran ejército. Y David estaba colocando su confianza más en el poderío de saber con cuántos contaba en medio de su ejército dispuestos a batallar que tener su confianza puesta en Dios. Grave equivocación que va a acarrear una desgracia más en medio del pueblo. Y como ya se lo venía diciendo a través de la lectura de los capítulos anteriores de este libro segundo de Samuel, y es que el pecado cometido tiene que traer sus consecuencias. Y hay una consecuencia garrafal, la que va a traer esta desconfianza que David está teniendo para con Dios, en él poner toda su esperanza en saber qué gran ejército tenía que en confiar en Dios. ¿Por qué va a suceder? Porque va a llegar también un hombre a hablar con el rey y le va a manifestar todo para que él pueda cambiar, para que no haga el censo. Pero él, dejándose llevar por sus caprichos, hizo lo que él quiso. No aprendió a escuchar. Y es lo que vamos a escuchar en este versículo 3 del capítulo 24 del libro segundo de Samuel, para que aprendamos nosotros a escuchar y sobre todo podamos llevar una vida de una plena confianza puesta en las manos de Dios. ¿Qué dice el versículo 3? Presta oído a la palabra de Dios. Joab respondió al rey: que Yahvé tu Dios multiplique el pueblo 100 veces más de lo que es, y que los ojos de mi señor el rey lo vean. Vino un hombre para hablar con el rey, Joab, y le va a manifestar algo importantísimo, una afirmación contundente. Es decir, le va a mostrar a David que hay que tener una confianza grande en Dios, que no se tiene que dar por vencido, que no tiene que sucumbir ante cualquier otra cosa, sino que la confianza tiene que estar puesta en las manos de Dios. Y es lo que Joab le va a hacer saber. ¿A quién? Al rey David. De la siguiente manera: que Yahvé tu Dios multiplique el pueblo 100 veces más de lo que es, y que los ojos de mi señor el rey lo vean. Confianza, seguridad, abandono total en las manos de Dios. Es ahí donde tenemos que aprender. Es ahí donde la palabra de Dios también habla a tu vida. Y tienes que responderle también al Señor. Tienes que, con sinceridad y con humildad, revisar tu vida y ver cómo está la confianza tuya puesta en Dios. ¿Será que está al 100%? ¿Será que está al 80, al 70, al 50, al 40, al 10, al 5, o no está tu confianza puesta en las manos de Dios? Pero hay que descubrirlo. Hay que verlo, porque hay personas que van a llegar, y habrán personas que van a llegar a la vida de cada uno de nosotros y nos van a decir cosas semejantes
para decirnos que nosotros tenemos que confiar en Dios, que nosotros debemos abandonar nuestra vida en manos de Dios. Y cuando aparecen esas personas tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Pero es que, ¿sabe qué piensan muchas personas? Esperan que Dios baje en persona y le hable en persona, para ellos poder tener una confianza puesta en Dios. Lo que son unos tontos, lo que son unos bobos, esperando cuando Dios se le aparece en medio de alguna persona que llegue a hablar contigo. Porque es así. Dios tiene su manera de ayudarnos. Dios tiene su manera de hablarnos a cada uno de nosotros. No se le apareció en persona a David, pero se apareció en la persona de Joab, porque Joab fue a manifestar esa confianza que hay que tener en Dios, que Yahvé multiplique, que Yahvé bendiga grandemente al pueblo y lo multiplique 100 veces más. Pero va a suceder algo, y es que Joab le va a preguntar al rey por qué va a hacer ese censo, y vamos a escuchar la respuesta del rey. Joab respondió al rey: que Yahvé tu Dios multiplique el pueblo 100 veces más, y que los ojos de mi señor el rey lo vean. Mas, ¿para qué quiere esto mi señor el rey? Está hablando de una confianza, pero también viene una interrogante para interpelar a David, para interpelar al rey. Y le va a preguntar: pero ¿para qué quieres tú hacer el censo? ¿Para qué lo quieres hacer? Si hay que tener una confianza en Dios, si hay que confiar plenamente en Dios. Y eso pasa cuando las personas pues quieren hacer algo por su propia convicción y dejan a Dios a un lado, y dejan a Dios fuera de ese asunto, porque no confían en Dios, sino que confían en lo que tienen, confían en el dinero, confían en los bienes materiales, confían en otras personas que los van a llevar también para que después se arrepienta de haber puesto su confianza en el ser humano, antes que haberla puesto en las manos de Dios. Y es que Joab le va a preguntar al rey: ¿para qué quiere esto mi señor el rey? Y eso va a ser así, porque cuando tú vayas a hacer un proyecto y confíes más en lo que van a realizar el proyecto que en Dios, pues Dios va a enviar personas que te van a animar y que te van a interpelar y que te van a hablar para que tu confianza se ponga en manos de Dios, y sobre todo para que no haga las cosas según tu voluntad, sino según la voluntad de Dios. Por eso Joab le pregunta al rey: ¿para qué quiere esto mi señor el rey? ¿Y qué le va a responder el rey? Escucha con atención. Pero prevaleció la orden del rey sobre Joab y los jefes del ejército. Y salió Joab con los jefes del ejército de la presencia del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. No le valió la interpelación. El rey prevaleció con su palabra. El rey dijo: hágase y cúmplase lo que he dicho. Es decir, ha colocado más su confianza en todo lo que va a realizar que haber puesto la confianza en Dios. Los caprichos hunden a las personas. Los caprichos aniquilan a la persona y hacen que otras personas sufran las consecuencias de sus caprichos. Yo lo hago así porque así lo quiero hacer, sabiendo que está mal. ¿Por qué? Porque no aprendió a escuchar la voz de Dios. Y eso lo va a dictar la experiencia. Eso se lo va a dictar su conciencia cuando vea que lo que hizo está mal, por haberse dejado llevar por sus caprichos, por haber hecho la voluntad de esa persona y no haber puesto un estrellón con eso.
Porque pretenden hacer las cosas y dicen, para mañana que se realice eso, pero nunca lo colocan en manos de Dios. ¿Y si amanece muerto? ¿Va a realizar lo que dijo? No. Qué bonito es que cada trabajo, que cada experiencia, que cada proyecto lo puedas abandonar en las manos de Dios. Lo puedas colocar en las manos de Dios y digas que se haga tu voluntad, Señor, mas no la mía. Porque eso fue lo que dijo Cristo en la oración del huerto. Aparta, Señor, de mí este cáliz, pero que se haga tu voluntad, mas no la mía. ¿Cómo se llama eso? Confianza, abandono, entrega total en manos de Dios. Y a David, al ver que Dios había hecho todo por él, como que ya se le estaba yendo junto con el pueblo, que él tenía que confiar en Dios, pero no. Como lo expresa el Salmo 33, versículo 16, estaba confiando más en tener un gran ejército que confiar en Dios. Ni por su gran ejército se salvará, nos dice el Salmo. ¿Por qué? Porque su confianza está ahí y no está puesta en manos de Dios. Y es que ahí es donde va a acontecer el pecado. El pecado no está en el censo. El pecado está en que David se dejó llevar por su propia voluntad y no confió en la gran misericordia de Dios. Por eso les invito a buscar, vamos a buscar en las Sagradas Escrituras, a escribir en los comentarios el libro de Primera de Crónicas, capítulo 21, y ahora vamos a ver el versículo 3. Al principio veíamos el versículo 1, ahora vamos a leer el versículo 3 del libro de Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 3. Saludamos a Leti González, gracias por tu granito de arena, que Dios te bendiga, que Dios te acompañe. Emilda Mariela, Primera de Crónicas, 21.3. María Pérez, Primera de Crónicas, 21.3. Junior Quintanar, Primera de Crónicas, 21.3. Rosa Escobar Villafuerte, Primera de Crónicas, 21.3. Natalie Vélez, Primera de Crónicas, 21.3. Emilia Cantor, Primera de Crónicas, 21.3. Aurora Pérez, Primera de Crónicas, 21.3. Leti González, Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 3. Tati Ramírez, Primera de Crónicas, 21.3. Luz Elena, Primera de Crónicas, 21.3. María Yayire, Primera de Crónicas, 21.3. Juana Robles, Primera de Crónicas, 21.3. Ros Ágreda, Primera de Crónicas, 21.3. Marisol Márquez, libro de Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 3. Rosa Rivera, Primera de Crónicas, 21.3. Viviana Zúñiga, Primera de Crónicas, 21.3. Erlinda Ceballo, Primera de Crónicas, 21.3. María de los Ángeles, Primera de Crónicas, 21.3. Margarita Mago, María Encarnación, Reina Que, Juan Ortiz, Paula Feli, Mario Roca, Hilda Gamboa, Reginaldo Santo, Judy Amaya, nos escriben Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 3. Y vamos a escuchar lo que nos presenta la palabra de Dios en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 3. Y dice así: respondió Joab: multiplique Yahvé su pueblo 100 veces más de lo que es. ¿Acaso no son, oh rey, mi señor, todos ellos siervos de mi señor? ¿Por qué pues pide esto mi señor? ¿Por qué acarrear culpa sobre Israel? Escucha cómo lo presenta Primera de Crónicas en este encuentro entre Joab y el rey. Le va a interpelar a través de una serie de interrogantes, pero la interrogante que le va también a proporcionar es la siguiente: ¿por qué acarrear culpa sobre Israel? Porque eso de hacer el censo era porque David quería hacerlo por su propia voluntad, por su capricho. Y eso es lo que va a ocasionar
la desgracia que le va a llegar al pueblo de Israel. Porque al mismo David le va a hablar Dios y le va a colocar que él decida cuál de las tres cosas quiere para el pueblo. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver también. ¿Qué tenemos que ver? Que cuando se comete el pecado, pues aparecen las consecuencias del pecado. Y hay que sufrir las consecuencias, hay que pasar las consecuencias. La consecuencia puede ser inmediatamente, a largo tiempo, al pasar los años, pero tienes que sufrir la consecuencia. ¿Por qué? Porque Saúl había mandado asesinar más de la mitad de los gabaonitas. Y resulta que Saúl ya había muerto. Y al fue donde vino a presentarse las consecuencias del pecado que Saúl había cometido asesinando a los gabaonitas. Por eso les digo, las consecuencias de la mente pueden ser al pasar los meses, pueden aparecer al pasar los años, en cualquier momento pueden aparecer, pero de que esas consecuencias que tú tienes que sufrir a causa del pecado cometido. Y eso fue lo que hizo David. Se dejó llevar por su capricho. Se dejó llevar por hacer su voluntad. ¿Incitado por quién? Por Satanás, que fue el que lo tocó. Él le abrió la puerta, inmediatamente se puso para confiar en todo y saber la gran cantidad de hombres que tenía y no confió en Dios. ¿Y tú? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es tu confianza? ¿Será que confías plenamente en Dios o te cuesta confiar en Dios? ¿O te cuesta abandonar tu vida y tu familia en manos de Dios? ¿O te cuesta entregarte por completo a Dios? ¿O tienes una confianza al 100% puesta en las manos de Dios? Porque Joab le va a preguntar al rey. ¿Qué le va a preguntar? ¿Acaso no son, oh rey, mi señor, todos ellos siervos de mi señor? ¿Por qué pues pide esto mi señor? ¿Por qué acarrear culpa sobre Israel? ¿Por qué acarrear culpa sobre Israel? Es decir, que viene a sufrir las consecuencias de su pecado, las consecuencias de creerse él estar fuerte por ir a tener un gran ejército, que por abandonar su vida en manos de Dios. Y el pecado está en el censo, no. El pecado está en la desconfianza que David ha puesto y ha tenido para con Dios. Ahí está el pecado. Porque es donde se presenta el pecado. Porque David hizo lo que él quería. David hizo según su voluntad. David confió para ver qué tenía, pero no abandonó todo en manos de Dios. Y eso que fue interpelado por Joab, colocándole una confianza grande ante sus ojos. Pero resulta que él no quiso ceder. Se dejó llevar por su orgullo y por su prepotencia, y ha de cumplirse la orden del rey. Pero al cumplirse la orden del rey, vienen las consecuencias que tiene que sufrir el rey y que tiene que sufrir también el pueblo de Israel. Y es lo que nos presenta el mismo versículo 3 de este capítulo 24 del libro segundo de Samuel, donde dice que le interroga: ¿para qué quiere esto mi señor el rey? Y va a prevalecer, como nos lo presenta el versículo 4, pero prevaleció la orden del rey. Es decir, se cumple porque se cumple, se realiza porque se realiza, y no escuchó a nadie. Aprendamos a escuchar cómo Dios nos habla. Aprendamos a escuchar la voz de Dios. No te dejes llevar por tus caprichos.
No te dejes llevar por la ira, por el cor, por la avaricia. No te dejes llevar por la prepotencia. Aprende a escuchar la voz de Dios. Aprende a escuchar la voz de Dios. Porque no le vaya a usted a ocurrir como las personas hacen en medio de su vida. Háblame, Señor, quiero que tú me hables, que tú me digas qué debo hacer. Y resulta que aparece en el camino una persona que habla con él y le da cómo tiene que realizar su vida, pero resulta que lo escucha, pero no asume lo que le dice, sino que después sale diciendo, yo le dije a Dios que me hablara y Dios no me habló, pero resulta que Dios le habló a través de esa persona que se encontró en el camino para decirle qué es lo que tenía que realizar de bueno en medio de su vida. Y es que Dios nos habla de muchas maneras. ¿Y tú estás dispuesto a escuchar la voz de Dios? Si dices sí, tienes que saber que Dios habla de muchas maneras. Dios habla de distintas formas. Lo que hay que hacer es aprender a discernir y a escuchar la voz de Dios. Porque Dios habla por su prepotencia, como lo hizo David, que no quiso escuchar a Joab, que venía a darle una palabra de confianza para que no hiciera el censo y no incurriera en un pecado. David no lo escuchó. Pero ahora vamos a leer el versículo 10 de este capítulo 24 del libro segundo de Samuel, para que tú y yo escuchemos de la misma palabra de Dios qué reacción tomó David después de haber realizado el censo. Ahora sí va a tener un arrepentimiento, pero ¿por qué no escuchó las palabras de Joab? ¿Por qué no escuchó a aquella persona que vino a hablarle? Ahora sí se arrepiente. Pero ¿qué dice el dicho? Después de ojos afuera, no vale Santa Lucía. Ahora sí se va a arrepentir y le va a pedir perdón a Dios. Pero es que el mal ya está hecho. El pecado ya está cometido. Ahora pidió perdón, muy importante para el cambio y la conversión, pero ahora le toca que sufrir las consecuencias. Y eso es lo que vamos a ir viendo después del versículo 10 en adelante. Pero vamos a escuchar lo que nos presenta el versículo 10 de este capítulo 24 del libro segundo de Samuel. Dice así: después de haber hecho el censo del pueblo, le remordió a David el corazón y dijo David a Yahvé: es que ahora sí, como no quiso escuchar a Joab, David, como no lo quiso escuchar, sino que se dejó llevar y dijo que la orden del rey era la que iba a prevalecer por encima de la palabra de Joab, ahora sí, después de haber hecho el censo, después de saber cuántos hombres tenía a su disposición para su gran ejército, ahora sí viene el remordimiento de conciencia. Ahora sí viene el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque se dejó llevar por sus caprichos. ¿Qué dice el versículo 10? Después de haber hecho el censo del pueblo, le remordió a David el corazón y dijo David a Yahvé: he cometido un gran pecado. ¿Por qué? Porque se está arrepintiendo. Está reflexionando acerca de su vida. Pero ¿cuántas personas esperan hacer lo que van a hacer para después tener un arrepentimiento? ¿Y cuántas personas lo que iban a realizar por su propia voluntad no lo realizaron porque aprendieron a escuchar la voz de Dios? Es que Dios nos habla de distintas maneras. ¿Y tú cuántas veces te has equivocado en las decisiones que has tomado? ¿Cuántas veces has reflexionado?
¿Cuántas veces has pedido perdón a Dios y cuántas veces has aprendido a escuchar la voz de Dios? Porque esto nos tiene que hacer ver a cada uno de nosotros cómo está nuestra relación para con Dios. ¿Será que me dejo llevar por mis propios caprichos o será que hago la voluntad de Dios? ¿Será que le presento todo a Dios para que Él me ilumine qué es lo que tengo que realizar? ¿O es que a mí me gusta hacer lo que yo quiera? No, sino que hay que revisar la vida a la luz de la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que nos habla a cada uno de nosotros, la que nos interpela a cada uno de nosotros, porque como dice la carta a los Hebreos en el capítulo 4 y del versículo 1 y siguiente, donde nos va a presentar que la palabra es más penetrante que una espada de doble filo, llega hasta los profundos de los tuétanos de los huesos, donde nada puede llegar. Es decir, nos interpela a cada uno de nosotros la palabra de Dios. Y tú le has abierto tu corazón a la palabra de Dios para que ella te interpele y puedas cambiar, puedas tener un motivo de conversión en medio de tu vida. ¿Qué dice David a Yahvé? Escucha lo que le dice. He cometido un gran pecado, pero ahora, Yahvé, perdona, te ruego, la falta de tu siervo, pues he sido muy necio. ¿Qué dice? Escucha con atención. Pero ahora, Yahvé, perdona, te ruego, la falta de tu siervo, pues sí, he sido muy necio. La necedad lo llevó a cometer un pecado ante Dios. Pero después de haber cometido el pecado, ahora sí viene el arrepentimiento, ahora sí viene el remordimiento de conciencia, ahora sí no lo debía haber hecho, ahora sí se pone a llorar, a gritar, a patalear y a pedirle perdón a Dios. Está bien, hay que arrepentirnos, pero ¿por qué hay que esperar ese momento para pedir perdón cuando tenías que haber escuchado la palabra de Dios que te estaba hablando? ¿Por qué eres necio en no escuchar la voz de Dios? Es que David lo deja muy claro, porque he sido muy necio. Es decir, fui terco y no escuché la voz de Dios. Me dejé llevar por mis propias convicciones. Ahora sí, cometió el pecado. Ahora sí le da arrepentimiento y ahora sí viene a pedirle perdón a Dios. ¿Pero por qué no lo hizo a tiempo? ¿Por qué no lo hizo en el momento justo cuando Joab le estaba hablando y él prevaleció más su palabra que la de Joab para mandar a hacer el censo? Y es ahí donde tenemos que reflexionar. Es ahí donde tenemos que recapacitar. Es ahí donde tenemos que darnos cuenta que no tenemos que llegar al remordimiento de conciencia de haber cometido el pecado, sino que podemos actuar antes. Sino que podemos hacer las cosas antes. Podemos cambiar el curso de las cosas antes. Si aprendemos a escuchar la voz de Dios. Lo importante es que David reflexionó. David recapacitó. Pero lo que yo les quiero decir a través de la palabra de Dios es que no tenemos que esperar ese momento para darnos cuenta de que nos hemos equivocado, sino que tenemos que actuar en el momento en que Dios nos está hablando. Pero para ello tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, que nos va a hablar de muchas formas, de muchas maneras, y tenemos que recapacitar, y tenemos que ver cómo Dios nos está hablando para poder hacer la voluntad de Dios, más no la voluntad mía, y no tener que esperar después de cometer el pecado para ahí sí venir a decirle lo que
el rey le dijo a Yahvé, ¿qué le dijo? Claramente le va a decir, pero ahora Yahvé, perdona te ruego, le ruega a Dios, la falta de tu siervo, pues he sido muy necio, se dejó llevar por sus caprichos, por hacer su voluntad, que se olvidó de Dios. Ahora sí hay un arrepentimiento, pero es que no tenemos que esperar llegar ahí para darnos cuenta de que no estamos confiando en Dios, sino que hay que escuchar la voz de Dios, hay que aprender a confiar en Dios. Y tú, anímate, no tengas miedo de aprender a confiar en la gracia y en la misericordia de Dios. El versículo 11 nos va a decir lo siguiente: cuando David se levantó por la mañana, le había sido dirigida la palabra de Yahvé al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ahora viene, David cometió un pecado, y al cometer el pecado, él reflexionó y se arrepintió. Segundo paso, cometió el pecado, se arrepintió, reflexionó y le pidió perdón a Dios. Pero viene el tercer punto, que está en el versículo 12, que es el tercer punto que nos presenta este capítulo 24 del libro segundo de Samuel. Está en el versículo 12. Y por eso te invito, presta oído a la palabra de Dios para que estés dispuesto a que dejes entrar en tu vida la palabra de Dios. ¿Qué dice el versículo 12? Anda y di a David, así dice Yahvé, 3 cosas te propongo, elige una de ellas y la llevaré a cabo. Ahora Dios le va a mandar a decir a David, ya que como no quiso escuchar a Joab, ahora le va a enviar al profeta Gad y le va a proponer 3 cosas. Dios no va a actuar. Dios no va a actuar por el pecado cometido de una manera rápida, no, sino que va a poner a elegir a David ahora. Le va a colocar 3 cosas para que David elija qué es lo que quiere que Yahvé haga. 3 cosas te propongo, elige una de ellas y la llevaré a cabo. Dios no envió el castigo inmediatamente sobre el pueblo y sobre David, sino que ahora va a poner a elegir a David. Se arrepintió, muy bien. Ahora con el profeta Gad, Dios le va a enviar un mensaje a David y vamos a ver si David escucha a Dios a través del profeta o no lo va a escuchar. ¿Qué le va a decir? Escuchemos lo que dice el versículo 13. Llegó Gad donde David y le anunció, ¿qué quieres que te venga? 3 años de gran hambre en tu país, 3 meses de derrotas ante tus enemigos y que te persigan, o 3 días de peste en tu tierra. ¿Qué prefieres? ¿Qué es lo que vas a escoger? Tienes 3 cosas. Vea cómo Dios le va a hablar a David para ver si David ahora sí lo va a escuchar. Y resulta que le va a colocar 3 cosas. Primero, 3 años de hambre en el país, 3 meses de derrotas y 3 días de peste. Y vamos a escuchar la respuesta de David. Ahora le dice el profeta, ahora piensa y mira que debo responder al que me envía. Ahora sí lo coloca a reflexionar otra vez. Ahora le dice, ahora piensa y mira que debo responder al que me envía, porque es así como se debe actuar. Antes de realizar una acción hay que pensar bien, abandonar en las manos de Dios esa acción y poder reflexionar qué es lo que va a ocasionar de bueno y de malo esa acción. Ahora piensa, analiza, reflexiona y dime, ¿qué le voy a responder al que me envía? Y el versículo 14 dice lo siguiente: David respondió a Gad,
estoy en grande angustia, pero caigamos en manos de Yahvé, que es grande su misericordia. Ahora sí escuchó David. Ahora sí quiere abandonarse en las manos de Dios. Tuvo que recapacitar después de su pecado para ahora sí escuchar la voz de Dios. No tenemos que ser así. Tenemos que ser de una manera distinta. Hay que escuchar desde el primer momento la voz de Dios y hacer la voluntad de Dios. Las consecuencias: 3 años de hambre, 3 meses de persecución o 3 días de peste. Piensa bien. Y David lo pensó bien y dijo: ahora estoy en una grande angustia, pero es mejor caer en las manos de Yahvé, porque es grande su misericordia, y no caiga yo en manos de los hombres. Es decir, no voy a aceptar la persecución. No, yo voy a aceptar los 3 días de peste que caigan sobre todo el pueblo de Israel. Las consecuencias del pecado. No quiso 3 años de hambre. No quiso 3 meses de persecución y guerra, sino 3 días de peste. ¿Por qué? Porque ahora sí pensó y reflexionó lo que tenía que hacer. Ahora sí el hombre se dio cuenta de que el pecado cometido tenía que sufrir sus consecuencias. Y es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta que a causa del pecado vienen las consecuencias garrafales que cada uno tiene que sufrir por el pecado cometido, por haber desobedecido la orden de Dios. David esperó cometer el pecado para reflexionar, pero le llegó la consecuencia de su pecado y ahora sí pensó bien las cosas. No, prefiero, como dice el mismo David, pero caigamos en manos de Yahvé. Prefiero caer en las manos de Dios que caer en las manos de los hombres. Prefiero estar sufriendo esto en las manos de Dios que estar sufriendo esto en las manos de los hombres. Ahora sí reflexionó. Nos invita a nosotros a verdaderamente colocar nuestra vida en manos de Dios. ¿Y qué va a pasar? Y David eligió la peste para sí. Y resulta que David lo pensó muy bien cuando dijo: prefiero caer en las manos, prefiero estar, pero caigamos en las manos de Yahvé, que es grande su misericordia. Y es que ahora sí confió en la misericordia de Dios, porque la misericordia de Dios es tan grande que, como lo presenta el versículo 16 y siguiente, el ángel extendió la mano hacia Jerusalén para destruirla, pero Yahvé se arrepintió del estrago. Empieza la misericordia de Dios. David lo pensó muy bien, pero caigamos en las manos de Yahvé. No caigamos en las manos de los hombres, porque Yahvé grande es su misericordia. Y como lo pensó y lo reflexionó bien, resulta que ya había hecho estragos, pero cuando el ángel iba a extender la mano sobre Jerusalén para la peste, viene la misericordia de Dios. ¿Qué dice? El ángel extendió la mano hacia Jerusalén para destruirla, pero Yahvé se arrepintió del estrago y dijo al ángel que exterminaba al pueblo: basta ya, retira tu mano. La misericordia de Dios. Grande es la misericordia del Señor. La misericordia de Dios es grande. Y el Salmo también nos lo va a hacer saber, que la misericordia de Dios es grande. Y es ahí donde tú y yo tenemos que abandonar nuestra vida
en la misericordia de nuestro Dios, en la misericordia del Señor, porque grande es su misericordia, porque la misericordia de Dios lo sobrepasa todo, pero no hay que llegar a sufrir la consecuencia del pecado para darnos cuenta de que la misericordia de Dios es grande. No, sino que hay que abandonar nuestra vida desde el primer momento en las manos de Dios. Abandonar todo en las manos de Dios. Confiar a plenitud en Dios. Entregar todo lo que somos en manos de Dios. No esperes estar hundido en el barro para ahí sí decirle, perdóname, Señor. No, porque Dios te ha hablado antes. Porque Dios nos ha mostrado su palabra antes. Y para ello tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Y Jesús también lo va a decir. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y el que escucha estas palabras mías se parece al hombre prudente que edificó sobre roca. ¿Por qué? Porque escuchó la palabra de Dios. Abandonó su vida en manos de Dios. No hay que esperar sufrir las consecuencias del pecado para ahí sí confiar en Dios. No. No sea usted uno como más. Aprendamos a confiar a plenitud en la gracia y en la misericordia de Dios. Porque Dios es grande, porque Dios es misericordioso, porque Dios perdona nuestros pecados, pero también nos invita a reflexionar y a no caer en ellos, sino a tener una vida digna delante de su presencia. Y es así como nosotros tenemos que entregar nuestra vida en manos de Dios. Que la palabra de Dios haga vida en medio de nuestra vida y que podamos también nosotros enamorarnos cada día más de la palabra de Dios y que nos ayude también a cambiar, que nos ayude también a confiar en Dios y abandonar nuestra vida en manos de Dios. Que la palabra de Dios nos motive a entregarnos cada día más al Señor, porque es así como nosotros debemos actuar en nuestra vida. Y es así como tú debes también animar a tu hermano y decirle, oye chico, no necesitas caer en el pecado para conocer la misericordia de Dios. Abandona desde ya toda tu vida en manos de Dios. Y Dios te dará la fuerza para luchar, para batallar, para enfrentar todas las dificultades, problemas, inconvenientes que se presentan en tu vida. Pero hay quien se acoge a Dios nunca queda defraudado, porque su confianza está puesta en las manos de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar a nuestra Madre María Santísima diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que se hace presente en este en vivo, por su apoyo, por su granito de arena. Les invito a seguir orando por mí, a tenerme presente en tus oraciones. Te invito con humildad para que Dios siga bendiciendo mi vida, ya que el día 17 de febrero estaré cumpliendo un año más de vida. Por eso te pido con humildad que me tengas presente en tus oraciones, para que Dios nos siga dando fuerza y valentía para seguir adelante en medio de nuestro servicio, en medio de la evangelización, que hacemos con humildad, que hacemos con sencillez, para llegar a cada uno de ustedes también a través de la santa palabra de Dios. Les invito también para el día de mañana, a las 7 de la noche, hora de Venezuela, para otro en vivo de la palabra de Dios. Vamos a escudriñar ya el primer capítulo del libro primero de Reyes, del libro primero de los Reyes. Vamos a estar también ya hoy, pues en este día estamos finalizando este capítulo 24 del libro segundo de Samuel, último capítulo de este segundo libro de Samuel.
Ya vamos a empezar el primer libro de los Reyes en el capítulo 1. Te animo y te invito para que no faltes mañana a las 7 de la noche al en vivo de la palabra de Dios, para que reflexionemos y abandonemos toda nuestra vida en manos de Dios. Gracias por hacerse presente en este en vivo. Y les invito, vamos a enamorarnos cada día más de la santa palabra de Dios. Y en la descripción del video va a aparecer cómo puedes tú ayudar. Porque te puedes preguntar, Padre, ¿cómo ayudo yo? Porque no lo puedo hacer a través del en vivo. En la descripción del video, como va a aparecer aquí, les estoy presentando, aparece cómo puedes tú ayudar, pero de lo que salga de lo profundo de tu corazón para esta obra de evangelización. Tus oraciones son importantísimas, porque son las que nos dan la fuerza para seguir adelante, para seguir caminando, para seguir luchando. Gracias por tu apoyo, gracias por tu cercanía. Y les animo, vamos a compartir también la palabra de Dios con muchos, para que sean muchos más los que se enamoren de la santa palabra de Dios. Y no faltes también a la Santa Misa todos los días, en estreno a las 8:45 de la mañana. Nos disponemos para recibir la santa bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo, y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Que Dios les acompañe durante toda su vida.